Caen los mercados, has perdido dinero. ¿Ahora qué haces? Tienes dos opciones. Opción número 1, la que toma la mayoría de la gente. Culpar al mercado, culpar a Wall Street, está manipulado, culpar al broker, culpar al que me timó, esto es una estafa, se va a cero, fui estúpido, etc. Dentro de ese segmento de población que elige la opción 1, hay un grupo que nunca jamás volverán a los mercados. Son los traumatizados. Gente que pusieron un poco de pasta, la perdieron, ya no vuelvo a tocar eso nunca jamás. Como el gato que iba a beber agua del puchero caliente y obviamente aprende que ya no hay que beber nunca más agua de ahí, aunque el agua esté fría. De ese tipo de gente hay mucha gente traumatizada. Esto no es para mí, puedo perder el dinero, ya lo perdí una vez. Obviamente se pierde la oportunidad. Nunca tendrán capacidad mental ni psicológica de ganar dinero. Porque si sufrieron cuando perdieron un poco y no fueron capaces de reponerse, no fueron capaces de seguir hacia adelante, ¿cómo van a ser capaces de gestionar o de recibir cantidades mayores? Si van a tener miedo. Razón por la que la gran mayoría de la gente siempre pierde el dinero, incluso cuando les toca la lotería. Segunda opción. He perdido dinero. ¿Ahora qué? Igual hay una lección. Igual puedo aprender algo. Igual esto es el peaje. Igual esto es la tasa administrativa que tengo que pagar por participar en los mercados para acceder al próximo nivel. Igual esto me catapulta a hacer los deberes, a no cometer los errores de antes y hacer las cosas bien. Sí, pero es que ya lo he intentado 2 o 3 veces y siempre pierdo. Pues igual no lo estás intentando bien. Igual sigues cometiendo el mismo error. O igual falta que aprendamos algo. No hemos aprendido la lección. Este es un juego de persistencia y fortaleza mental. Solo tienen éxito aquellos que no se rinden, y especialmente aquellos que tienen la fortaleza mental y el control emocional para no dejarse llevar por el ruido, no dejarse llevar por las emociones, no dejarse llevar por las pérdidas y por el drama, y especialmente no rendirse nunca. Eso es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque todos nos pensamos que somos más listos. Nosotros siempre pensamos, no, es que a mí esto no me va a pasar. Yo soy más listo que aquel tonto que está ganando pasta con las criptomonedas o haciendo day trading o lo que sea. Y todos pensamos que somos capaces de hacerlo. Y es más, cuando te empieza a salir bien y estás haciendo dinero y estás subiendo y dices, hostia, esto es fácil, qué listo soy, qué bien lo hago. Porque el mercado está a tu favor. Ahí es cuando el mercado viene y te da la gran lección. Y te demuestra que no tenías ni puta idea. Y ahí es cuando mucha gente se rinde. Y ahí es cuando mucha gente dice, bueno, pues sí, lo intenté y no me salió bien. Y ahí es cuando viene la oportunidad de aprender. Es cuando sabes que no sabes, que igual empiezas a aprender algo. Porque los que piensan que saben son aquellos que reciben lecciones constantemente de mercado, el cual les demuestra que no tienen ni idea. Y si llevas un tiempo en esto, como yo, sabes de lo que estoy hablando. Seguramente me he llevado más lecciones que todos vosotros. Yo también pensaba, bueno, esto soy capaz de hacer dinero rápido. O sea, soy listo, no soy tonto, esto seguramente es hacerlo. Y cuando crees que lo estás haciendo bien, es cuando el mercado te dice, chaval, que no tienes ni idea, que te pongas a la cola, que te toca volver a empezar y aprender. Es difícil, razón por la que muy pocos son capaces de tener éxito en estos mercados. Pero como decía, es un juego de persistencia, es un juego de fortaleza mental. Solo cuando estás ahí y no te rindes, es que todavía tienes oportunidades de conseguir hacer medio algo. Seguramente muy lejos de ese gol, de ese sueño que te habías imaginado que ibas a conseguir hacer cuando empezaste. Pero seguramente estés más cerca de ello que cuando empezaste también. Y seguramente estás mucho más cerca que aquel que se rinde, que no lo vuelva a intentar, etc. Entonces,
Este vídeo no es para animaros. Este vídeo es para contaros cómo funciona esto y mostraros la realidad. Hay mucha gente que no tiene la capacidad mental para hacer esto. Y seguramente te sientes identificado y no te va a gustar este vídeo y te va a molestar, pero sabes que es así. Solo cuando estás dispuesto a caerte, levantarte, caerte, levantarte, caerte, levantarte, caerte, levantarte, caerte, levantarte, caerte, levantarte, y ya no ves opción a nada, que igual te levantas y ya no te caes. Y dices, ostras, pues ahora me he caído menos. O ahora sé cómo levantarme más rápido. O ahora ya no me caigo tanto. Y solo así, poco a poco, es que avanzas. El problema está en que queremos meternos en el mercado, leernos un par de libros, ver 4 vídeos de YouTube y pensamos que ya sabremos hacer dinero. ¿Cuántos años le lleva a un médico estudiar la carrera y luego las prácticas antes de empezar a practicar y operar a gente? Le llevan 6, de práctica no sé cuántos años, pero igual se tira 10 antes de empezar a tener medio éxito como cirujano o como lo que sea. Y tú quieres verte 3 vídeos de YouTube y ya tener éxito. En una de las profesiones más difíciles del mundo, donde no hay manual de instrucciones claro y donde nadie sabe lo que va a ocurrir a continuación. Y donde te enfrentas a gente más lista que tú, con más dinero que tú, con mejor tecnología, mejores recursos, información privilegiada. Tienes todas las papeletas en contra tuya. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La estadística dice que tienes todas las probabilidades de perder. Que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Pero solo cuando eres capaz de estar ahí y no rendirte, que igual empiezas a desafiar la estadística. E igual empiezas a cambiar los números a tu favor. Pero para conseguir eso, tenemos que, de nuevo, ser persistentes, no rendirnos, creer en nosotros, lo cual es difícil, y es donde tenemos que reflexionar y trabajar internamente y empezar a aprender, hacer los deberes, poner esfuerzo, trabajar, hacer un diario de trading. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son mis emociones ahora que estoy viviendo? E igual empiezas a aprender de algo. Porque si algo te va a dar el mercado, es la oportunidad de aprender de ti mismo mejor que ninguna otra profesión u actividad. Algunos sabéis, yo corro ultramaratones, hago carreras de resistencia. Todo eso me ayuda a tener fortaleza mental. Me ayuda a no rendirme cuando tengo razones para rendirme. Pero ninguna de esas pruebas físicas que he hecho, ya sea 100 kilómetros, 50, lo que sea, me han dado tantas lecciones como te da el mercado a diario. El cual constantemente te recuerda que igual no vales para esto. Y solo cuando eres capaz de desafiar ese pensamiento, que igual empiezas a encontrar algo de luz. Así que, decide quién quieres ser. Opción 1 u opción 2. Dime abajo quién vas a ser hoy, quién vas a ser mañana, quién vas a ser en los próximos meses. Porque esa pregunta nos las tenemos que hacer todos los días. Comenta abajo. Hasta luego.